Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero, un conversatorio donde iluminamos la realidad que vivimos con un invitado especial, un diálogo vigente con temas de actualidad. Bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro programa Una luz en el sendero. Esta noche el programa lo llamaremos Un equilibrio sistémico. Hemos invitado al doctor Carlos Arturo Velázquez, médico de la Universidad de Caldas. Tuvo una experiencia de más de 10 años en Europa. Ha trabajado en diferentes entidades prestadoras de salud. Ahora tiene su propia clínica que le ha permitido poner en práctica una experiencia no solo en la medicina alopática, sino también en estas medicinas que podríamos llamar alternativas, donde por medio de las reacciones físico-químicas normales del organismo elabora fórmulas magistrales en muchos pacientes que lo visitan de diferentes lugares del mundo. Y es aquí en Pereira donde tenemos ese regalo maravilloso de tener un hombre sencillo, humilde, pero con una capacidad extraordinaria y sobre todo con un deseo de servirle a muchas personas. Yo soy testigo que cada vez que alguien llega a su consultorio, no importa si tiene o no tiene dinero, es atendido porque él tiene algo muy claro, y es que la salud no se le puede negar a ningún ser humano, y yo creo que eso es lo que más debemos valorar en él, su capacidad y su formación como profesional de la salud, pero también esa parte humana que hay en él y en su corazón. En este primer programa hablaremos de nuestra naturaleza y la relación del hombre con ella para alcanzar un equilibrio donde es fundamental para que se posibilite nuestra salud. Buenas noches, doctor Carlos Arturo. Si no cambiamos con la naturaleza, ella será implacable con nosotros. ¿Esto es real? Sí, es real. Nosotros solamente somos un elemento de la naturaleza. Somos un habitante. Los habitantes son muchos y todos tienen que vivir en equilibrio. El ser humano vive de dos cosas, de lo que respira y de lo que come. Tiene que ver con nuestra atmósfera y nuestra tierra. La atmósfera debe ser completamente oxígeno. La acabamos completamente. Ahora respiramos plomo, cloro y todos los metales pesados que tenía la tierra. Combinamos la tierra con la atmósfera. Y la parte del cuerpo más importante, el que nos da la vida, se llama oxígeno. Es una molécula que solamente la encontramos en la atmósfera. La atmósfera es al hombre como el agua a los peces. Si usted le cambia la continuidad al agua de los peces, ¿qué les pasaría? Y nosotros a la atmósfera le cambiamos todos los días esa composición. El humo de los carros, de las motos, los clorados, todo eso lo utilizamos en la atmósfera y le cambiamos la molécula más importante de la vida, que se llama oxígeno. Si usted se tapa o se bloquea sus fosas nasales durante 5 minutos, ¿qué le pasaría? Se muere. Se muere. Ahora la energía, que es parte de la tierra. Nuestros alimentos ya no son los mismos. Un pollo que duraba 6 meses para que tuviera una buena contextura de carnes y de tejidos, lo criamos en 30 días. ¿Será la misma energía? La cambiamos. La naturaleza, doctor, es perfecta y equilibrada con esos 3 componentes, la atmósfera, la tierra y el hombre.
¿Qué es lo que desequilibra la naturaleza? El hombre. Es realmente el hombre, porque los otros, mire usted cómo los animales se comportan siempre de la misma manera y de la misma forma. Y la naturaleza, los ríos siempre serán de norte a sur. Y siempre con los contenidos que ellos siempre han tenido. Peces y todos los elementos. Pero el hombre cambió todo. El hombre derribó las montañas, cambió los ríos. ¿Sí? Cambiamos todo. Realmente el hombre es la única elemento en la naturaleza que desincroniza. La naturaleza, la tierra como tal, podrá vivir sin el hombre, pero sí, el hombre no puede vivir sin la naturaleza. El hombre no puede vivir sin la naturaleza, pero la naturaleza puede vivir y se puede sincronizar sola. Lo vimos cuando apareció el COVID-19. El COVID-19 hizo que todos nos hiciéramos a la defensiva, a defendernos y a que no nos atacara el COVID-19. Y resulta que el COVID-19 le dio vida a la naturaleza. Empezó a aparecer los animales y empezó a oxigenar. Ya no aparecieron los aviones, que dejan una cantidad de carburante, miles de galones arriba, y arriba no hay árboles que desintoxiquen. Y los aviones se acabaron y empezó a llover. Y empezó a tronar y a caer agua. Y cuando los aviones están arriba, truena y no llueve, porque no choca el hidrógeno y el oxígeno. Chocan los metales pesados que causan unas tormentas extraordinarias y acaban con todo lo que hay en la naturaleza. Usted es un hombre que tiene mucha visión y sobre todo que percibe muy bien el equilibrio que hay en la naturaleza. ¿Por qué no nos cuenta un poco el tema de la fotosíntesis? ¿Qué es lo que hace en la naturaleza y qué es lo que hace con el hombre? Bueno, existe una molécula que es la más importante de la naturaleza y la que nos da el oxígeno y nos da la energía, que se llama clorofila. Esa la tienen los árboles y está también en el fondo del mar, en los plantones. ¿Qué hace ella? Con la energía del sol, ella coge una energía electromagnética y todo lo que capta, que es volátil, lo deja en la atmósfera, y todo lo que es pesado lo coge de la atmósfera y lo tira a la tierra. Produce un equilibrio espectacular. Se llama clorofila y ella es la culpable de que tengamos comida y oxígeno. Por eso los árboles son el equilibrio de la naturaleza y el mar. Podríamos decir, doctor, que la clorofila es como la molécula de Dios. Es la molécula de Dios, es espectacular, sí. Y es la que debe prevalecer en la atmósfera. Ella nos brinda todo el oxígeno y todo el hidrógeno. Y a través de ese oxígeno y hidrógeno chocan esas moléculas en el espacio y puede llover y hay agua. Cuando hay moléculas pesadas, ya ese oxígeno se mezcla con esas moléculas pesadas y produce dióxidos y dióxidos. Ya no hay oxígeno, sino moléculas compuestas de oxígenos con metales pesados. Eso entra a nuestro cuerpo y nos produce una intoxicación y un desequilibrio de nuestros sistemas. ¿Qué pasa con el ser humano si destruye la clorofila? No habría oxígeno, no habría vida. Se acabaría la vida, porque es que la vida es el oxígeno, ¿sí? Y para mantener la vida existe la energía. O sea, ¿qué nos da la vida? El oxígeno. ¿Qué nos mantiene la vida? La energía. Y la energía está en las plantas y en todos los seres que nosotros podemos consumir. Alguna vez, ¿sí?, leyendo un artículo suyo, hablaba usted sobre la similitud entre la hemoglobina y la clorofila. Sí, es una similitud que lo único que cambia es el interior de esa molécula de clorofila, que tiene magnesio y nosotros tenemos hierro, ¿sí? Pero ellas se pueden mezclar, se pueden conectar las dos, ¿sí? ¿Y qué produce? Por ejemplo, cuando respiramos podemos respirar clorofila. Y produce una limpieza más perfecta que lo que hace la hemoglobina, cuando se combinan esas dos moléculas. Por eso convive los árboles y la naturaleza con nuestro cuerpo, somos parte de ella. ¿Por qué el hombre enferma? El hombre enferma porque pierde el equilibrio. Ya no se equilibra ni con la atmósfera ni con el resto de la naturaleza. Y sus sistemas se desequilibran. ¿Cuál es el equilibrio de eso? El oxígeno. Todos los sistemas trabajan con oxígeno.
No es ni con acetaminofén, ni con diclofenaco, ni con losartán, no, oxígeno. Y todos los cambios en los sistemas son a base de oxígeno. Todo paciente que yo escaneo siempre hay un defecto de oxígeno en su cuerpo, ¿sí? En cualquier sistema, y aparece la enfermedad. Pero acabamos con eso, con el oxígeno. Entonces ningún sistema trabaja, y todos los sistemas trabajan es con oxígeno. Hay tres realidades de las que usted habla con frecuencia, es la calidad del oxígeno, la calidad del agua y la calidad de los alimentos que se consumen. Exactamente, ya no tenemos oxígeno. Ya es el 60% de la atmósfera que tiene oxígeno y el otro 40%, ¿dónde está? Combinado con metales pesados, con cloro. Cogimos el cloro y lo expandimos en la atmósfera. ¿Qué respiramos? Cloro. Y los sistemas trabajan con cloro, los sistemas trabajan es con oxígeno. Nosotros, doctor, ya vamos a un pequeño receso y quiero dejarle esta pregunta para que la podamos resolver a continuación después de este primer receso. Y es, ¿cómo ese desequilibrio lleva a un debilitamiento de algo que el Creador nos ha dado a nosotros, como es nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa? Yo le invito para que vamos a un pequeño receso y regresemos con este tema bien interesante que tenemos en este primer programa, que lo hemos llamado Un equilibrio sistémico. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Doctor Carlos Arturo, ¿qué es el sistema inmune y qué es lo que lo desequilibra? El sistema inmune son nuestras defensas, que nos ponen en equilibrio con los demás elementos de la naturaleza. ¿Quién nos desequilibra? La falta de oxígeno y la falta de energía. Todo lo que respiramos nos puede dañar el sistema inmune o no lo puede mantener perfecto. Y todo lo que comemos. Hay un fenómeno muy importante que se llama saponificación, que es la formación de jabones dentro del organismo para el organismo sincronizarse. Ya no ingerimos sino aceites quemados, nunca utilizamos los aceites de buena calidad. Resulta que esas grasas forman parte de nuestro sistema inmune y de nuestro sistema hormonal y de casi todos los sistemas. En todas las partes del organismo hay los lípidos o las grasas. Y nos dedicamos a utilizar grasas de segunda calidad, grasas de animales y grasas quemadas. Mire, por ejemplo, un carro. Un carro usted utiliza el aceite, lo saca y no se lo puede introducir a otro carro. Se le dañaría ¿qué? El motor, el alma del carro. Igualmente nuestro sistema inmune. No podemos utilizar grasas quemadas. Fallaría nuestro sistema inmune y aparecían las enfermedades que son el cáncer y el deterioro progresivo de cada órgano. Bueno, se ha hablado de la saponificación y es algo muy interesante que vamos a tocar a continuación, pero me gustaría saber cómo la gente desequilibra ese sistema inmune a través de los clorados, del contacto con equipos electromagnéticos, que hay gente que duerme con todos esos equipos allí en su pieza, con tintes de cabello, con químicos, que usted también habla mucho de eso. Los tatuajes. Todo esto todo esto intoxica al organismo. Claro, porque es que el organismo es una integridad y uno es lo que es. Usted no puede introducir en su cuerpo una molécula diferente a su cuerpo. Una de las cosas de la medicina alopática es que a veces utilizamos productos que químicos, son sintéticos. No, no puede haber. Su insulina es su insulina, ¿sí? Y todo lo que produce en su cuerpo es suyo y propio. Usted no puede cambiar el color del cabello. Su cabello era blanco y si lo pone negro, ya introdujo un tóxico que se llama negro. ¿Qué hace esto? Bloquea todos los sistemas, ¿sí? Como la energía. La energía tiene que ser la energía perfecta. La energía de un pollo era de 6 meses de crianza. Ahora lo crían en 30 días. ¿Qué encuentra usted? Solamente colágeno. ¿Y la energía? ¿Dónde está? Esos tóxicos en el hombre son creados, muchos de ellos, con intereses económicos o para impactar incluso el cerebro humano. Esas sustancias químicas muy fuertes
que crean un fenómeno llamado adicción y que usted lo ha trabajado muchísimo, están en esas sustancias que se activan, pero que también se pueden desactivar. Sí, los fenómenos de reacciones físicas, químicas, se pueden activar o se pueden desactivar, utilizando los mismos métodos, pero en condiciones diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa con estos productos? Estos productos todos deterioran los sistemas, ¿sí? Y hay leyes que hay que respetar. Las leyes de la naturaleza y las leyes del cuerpo humano son leyes fisiológicas. Cuando usted viola esas leyes, puede perder la vida o puede perder el equilibrio. Y son así, son legítimas, ¿sí? Y lo mismo las leyes de la naturaleza. Mire las inundaciones, tenemos que respetar los ríos. Los ríos tienen que respetarle un terreno para que ellos se puedan expandir en el momento en que ellos están bien para sincronizar la naturaleza. Lo mismo en las montañas. ¿Cómo es que construimos al lado de una montaña y empezamos a socavar la montaña, a escarbar la tierra, a buscar oro, a buscar plata, a buscar metales que realmente no se pueden extraer de la tierra porque eso es la sincronización de la tierra? ¿Usted ha calculado, doctor, cuál es la temperatura donde debe estar el cerebro y cómo todos estos tóxicos y sobre todo todos estos componentes químicos elevan esa temperatura y entonces es donde aparece el desequilibrio? La temperatura normal son 37.2 grados centígrados. Si usted eleva la temperatura del cerebro por encima de esto, se produce una hiperactividad cerebral. Ya usted no es usted. Ya es otra imagen y otra fisiología cerebral. Mire, por ejemplo, cuando usted... hay personas que con el alcohol se emborrachan y empieza con el color de la cara y después con el lenguaje, empiezan a hablar más rápido y al final se vuelven agresivas, ¿no? Es porque se produjo una hiperactividad cerebral que no es normal y se pierde la identidad humana. Ahí ya él no es un humano, ya perdió la identidad humana. Lo mismo con la droga, igualmente. Se produce una hiperactividad cerebral por el aumento de la temperatura y del pH del cerebro. Usted tiene una fórmula, podríamos decir, casi mágica, que permite como equilibrar, destaponar, desintoxicar la mayoría de los sistemas. ¿Cómo logra llegar a esa fórmula mágica, doctor, que incluso en Israel ya algunos laboratorios ya tienen en proceso experimental? Y usted hace más de 10 años ya venía hablando de este tema. Hace por ahí unos 13 años, observando sobre todo con el narcotráfico y la toxicomanía, me empeñé en que había que hacer algo, que había que sincronizar y no dejar que la gente y las juventudes llegaran a un estado de pérdida de la identidad humana. Y empecé a analizar el cuerpo humano, cuáles eran las formas de cómo normalmente uno se sincroniza. Y empecé a ver el tubo digestivo y después los otros sistemas. Como había un fenómeno que a través de un cambio de pH o un cambio ácido y a través de las grasas se producían jabones. Y estos jabones pasaban de un sitio a otro, ¿sí?, hasta eliminar grasas y el contenido de las grasas, porque los lípidos y las grasas son el 60% de todo lo que hay en el cuerpo humano y están en todos los sistemas. De un cambio de ácido o un cambio de pH o de alcalino a través de esas grasas las disuelve y forma jabones. El jabón pasa de un sitio y de una membrana a través de su viabilidad de pasar. Y así en esa forma llegaban al hígado, al riñón y pasaban fuera del organismo. Diseñé una fórmula especial que llamaba saponificación y haciendo un complemento de drenador, oligoelementos para compensar todo lo que producía este fenómeno. Y ahí saqué la fórmula y empecé a trabajar y con escáner empecé a mirar cómo al utilizar la fórmula magistral, las personas que tenían el plomo muy elevado
disminuyó rápidamente el cloro, el plomo y los pesticidas tóxicos. Y la misma radiación electromagnética como desaparecía totalmente utilizando este procedimiento de formación de jabones dentro del organismo a través de mi fórmula magistral. Yo veo que llegan muchachos allá a su consultorio y usted empieza con ellos con un proceso de volverlos a equilibrar y a desintoxicarlos. ¿De qué manera o hasta, por qué medios usted aplica para hacer ese proceso en ellos? Primero está la conversación, la disponibilidad del joven. Él coloca el 70% y yo el 30%. El 30% está en la fórmula magistral. ¿Sí? Producirle un proceso de saponificación, de desintoxicación y tratar de equilibrarlo. Pero él tiene que renunciar a direcciones, teléfonos, ¿sí? Música, muchas otras cosas que pueden disponer a la estimulación de los receptores que tienen todos esos medicamentos. ¿Sí? ¿Y ya el tratamiento cómo se realiza en esa persona, en ese joven? Primero desintoxicamos y después hacemos hacemos todo lo que son receptores, tomamos una muestra, que son lágrimas, secreción nasal, secreción bucal y cera de oídos, ¿sí? Todas las secreciones las llevamos a un laboratorio para sacar un antígeno, porque es que en los órganos de los sentidos es donde están los receptores, que llevan la información al cerebro. Usted huele, prueba, ve y oye. A través de esos sentidos, usted puede sacar una conclusión y decir, ay, qué dicha, ¿sí? Siente un olor a buñuelo y dice, ay, qué dicha buñuelo. Un olor a costilla y dice, ay, qué bueno, huele a costilla, ¿sí? O cuando a usted le dicen, vamos a tomar aguardiente, usted escucha aguardiente, ah, bueno, tomemos aguardiente. Es porque en esos órganos de los sentidos hay receptores que llevan una información al cerebro. De ahí saqué yo la conclusión que si sacamos muestras de cada de esos órganos y los llevamos al laboratorio y sacamos un antígeno, podríamos producir a través de ese antígeno un medicamento que produjera la formación de un anticuerpo que bloqueara esos receptores. Y ha sucedido muy... Lo que pasa es que necesita uno un laboratorio y necesita uno la ayuda del Estado y la ayuda de autoridades que realmente colaboren con las ideas que uno propone, ¿sí? Que son ideas viables y fáciles de llevar a cabo. Yo lo quiero invitar, doctor, para que nos acompañe el próximo martes y sigamos con este tema tan interesante, claro, del equilibrio sistémico y para que hablemos un poco más de toda esta fórmula mágica y de un tema que yo sé que muchos televidentes quieren que toquemos y es el tema del COVID como tal. Claro. O sea, ¿qué es el COVID y cuáles son las condiciones? Y las fórmulas de destruirlo. ¿Cómo destruir un COVID? Y cómo hacer que él vuelva y llegue a su estado natural y no invada el cuerpo humano. Bueno, entonces yo le agradezco, doctor, que nos haya acompañado en este primer programa. Invitarlos para la próxima semana, próximo martes, 10 de la noche. Y no olvidemos los domingos a las 7 de la mañana por Telecafé, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.